Fernández Mañana es consejero de Educación, Cultura y Deporte, pues agradecerle su asistencia en esta nueva actividad de difusión cultural del patrimonio marítimo del Museo Marítimo. Sí tengo que decirles que hemos tenido que cambiar de ubicación hoy por culpa que hay un problema de aire acondicionado. Se nos ha estropeado uno de los sensores en la sala de arriba y hemos tenido que reubicarnos aquí y hemos podido organizarlo para esta hora. Aprovechamos para invitarles que lo que están viendo alrededor suyo es la exposición que se inaugura mañana, no así de colocada, lógicamente, y no me quiten las etiquetas que hay en el suelo, por favor, porque son las marcas donde van las vitrinas. Entonces aprovechamos para invitarles a mañana a partir de las 11 de la mañana. Ya queda abierta la exposición de modelos navales que organiza la Asociación de Amigos del Museo Marítimo del Cantábrico y que está un poco en recuerdo del reciente fallecido Francisco García Marín, que parte de las obras, todas las que están enmarcadas en cuadros son suyas y que falleció días antes de montar la exposición. Entonces pues queremos hacerla esta actividad, nueva actividad de exposición temporal en recuerdo de este socio fundador de la Asociación de Amigos del Museo Marítimo. Y sin más, bueno, pues también ha habido un pequeño problemita de dos de los intervenientes, Adolfo y Nicolás, Nicolás y José Luis Castillo, que uno se ha debido de ir a pescar y no lo encontramos, y el otro, bueno, se ha despistado de fecha y está en Madrid, con lo cual no puede llegar. Pero bueno, intentaremos solucionar los temas sobre la marcha y recordarles que las tertulias estas pueden ustedes intervenir en cualquier momento, están totalmente abiertas, no hay que esperar a que alguien, acabe la frase, pero que pueden intervenir cuando quieran. Sí, recordarles que hagan el favor de apagar los móviles o ponerse en silencio. Si no, esperamos a que ustedes contesten, hagamos todo, nos entramos en la conversación y luego ya seguimos. Y ahora se nos ha ido de Adolfo, nos hemos quedado tú y yo solos. No creo que haya entrado un medio escénico. Entonces, bueno, les voy a presentar a Adolfo Hernández, que yo conozco a un pariente suyo, que trabajó con nosotros en el museo, Roberto. A Benjamín García, que bueno, ya le conocen a ustedes porque se encarga de coordinar estas tertulias relacionadas con la bahía y con la pesca y los botes y los barcos de la bahía. Y bueno, pues yo soy el director del Museo Marítimo para los que no me conocen. Entonces, sin más, lo que vamos a hablar hoy, a recordar y a rememorar, pues son esos botes, esos chinchorros, esa actividad que se hace en la bahía, que muchas veces nos asomamos al muelle o desde determinados puntos altos de la bahía, pues se pueden ver en determinadas épocas la bahía salpicada de puntos oscuros, más o menos coloridos, que son los botucos que están ahí pescando según la época del año, pues si a cachones, que si van a doradas, que si van a lubinas, y dependiendo un poco de las propias zonas de la bahía, pues cada uno tiene sus intríngulis y sus puestos para coger sus capturas o sus pescas más preciadas. Hablaremos de esos botes, cómo han ido evolucionando, cómo la gente también los ha utilizado pues a remo, los chavales antiguamente, luego ya apareció el motor fraborda, luego hay otros botes ya son casi lanchillas, ¿no?, con su motor central, en poliéster. Entonces, cómo ha habido ese cambio, esa evolución desde aquellos botes de madera a remo, que la mayoría de ellos eran botes auxiliares de otras embarcaciones mayores y que la gente los aprovechaba, y que luego pues empezó a entrar la afición de la pesca, mucha gente, y empezaron a haber botes ya más señoriales, podríamos decir, barnizados y con unas maderas un poco más nobles. Pero bueno, y ahí un poco enlazando con eso, Adolfo, ¿qué recuerdos tienes tú de chiquillo, eso cuando estabas por la bahía y empezabas a andar con los botes? En principio, los famosos chinchorros, aquellos chinchorros que todos recordamos que eran generalmente recuperados de embarcaciones grandes, que a medida que iba avanzando el tiempo, pues esas embarcaciones grandes dejaban de utilizar esos chinchorros, esos botucos de madera, y ahí es cuando se comenzaban a hacer botes de bahía, botes de muelle, a pesar de que además
siempre hemos tenido aquí, en los calados teníamos los pompeyos y compañía que fabricaban los botes de madera, aquellos arqueados perfectos con sus calafates. Precisamente mi abuelo fue un calafate de pompeyo, y ahí empezaba la afición por restaurar aquellos chinchorros y fabricar otro tipo de barcos con maderas no tan nobles como las de los pesqueros grandes, pero que era suficiente para poder moverse por la bahía. Generalmente, los que nos hacíamos con botes de aquel tipo y similares, incluso fabricándolos con carpinteros de ribera y calafates y tal, todavía queda algún bote de esos preciosos por ahí, barnizados, enmaderados, alguno queda por ahí, me recuerdo, y aquí en el museo tenemos también alguno en exposición, y aquello hacía que pudiésemos trabajar por la bahía de muchas maneras, como comentabas antes. Había puntos que eran pues para el cachón, para el magano, para cacear, incluso se caceaba muy rudimentariamente, pero el páramo y toda la zona del puntal, sin hablar de fuera de la bahía, suponiendo que fuera de la bahía podíamos hablar del Médico hacia afuera, porque en cuanto había un poco de viento o un poco de mar, esos botes, pues la verdad que era mucho sacrificio el trabajar con ellos. Siempre teníamos también el recuerdo de los remeros de verdad, los que iban a la mar en barca, en barquilla o en trainera para traer la pesca. Eso siempre está en el recuerdo. Yo no conocí aquellas traineras que venían con la pesca a tanta velocidad, con las ballenas o ballenatos o delfines. Yo eso no lo llegué a conocer, pero sí conocí toda la ribera, todo Puerto Chico, con las rampas del barrio pesquero, la zona de pesca, y ya ahí es cuando los botes se utilizaban un poco más, y todos tenemos el recuerdo, tanto esas sombritas que veíamos ahí en la zona de la bahía, que todavía hoy en día, cuando hay cualquier tipo de marea y cualquier tipo de pesca en condiciones, vemos sembrada la bahía de 80 a 100 barcos, botes, no necesariamente cabinados ni de plástico. Todavía hay mucha madera y mucha gente pescando en madera, aunque por supuesto el poliéster, el motor fuera borda, ha suplido totalmente a lo que era el botuco, la chalupa y la madera con el remo, que es lo que tenemos en el recuerdo, aunque nunca vamos a olvidar el chac, 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 chac de los motores centrales aquí de barco, que nunca se paraban. Nunca se paraban. O sea, una vez que arrancaba ya no había problema, y el sonido de la bahía de aquellos tiempos era las gaviotas y el chac, 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 chac de las barquillas, aquellas pequeñitas con su motor central. Entonces esos recuerdos son los que perduran. Se escribe, hay mucho escrito sobre ello, hay muchas fotografías sobre ello. Aquí en el museo hay un buen recuerdo de todo ello, y eso es lo más antiguo que yo puedo recordar en cuanto a los botes, su fabricación y el haber andado en la bahía en ciertos puntos estratégicos, lo que comentabas antes. Unos eran de maganos, otros eran de cachones, otros eran de rellenas, otros eran de lubinas o de panchos o de aligotes, etcétera, etcétera. Entonces teníamos nuestros huecucos. Generalmente yo tengo la suerte de tener mi hermano que precisamente trabajó en el museo y iba a coger la carnada para los viveros, y yo con él aprendí muchísimo de las güeras, de las zonas de pesca, y bueno, eso es impresionante. Dices que los botes se hacían los calafates, pero es que el primer bote que yo recuerdo fue uno que hizo mi padre. Mi padre era sanitario, y con un amigo que tenía una carpintería en la calle Vargas, la carpintería se llamaba Gómez, no sé si alguno se recordará de esta carpintería, pues entre unos cuantos amigos hicieron un bote. Yo no sé dónde sacaron los planos, y de buena manera entallando, obviamente todavía no tenían medios para hacer varetas, hicieron un bote como de 4 metros o 4 metros y medio. Recuerdo que el arrepeo, por supuesto, era unos trozos de un adoquín grande con una cruz bien cogida con unos cabos, y estoy hablando en el año 50 o 51.
y el cabo para fondearse era una cinta de persiana. Estamos hablando de años donde realmente el ingenio tenía que ser importante porque no había medios como tenemos ahora. Esa cinta de persiana, además, curiosamente, mi padre lo contaba, que la tuvo que picar un día, que estaba fondeado entre boyas, y estaba con mi madre, y cuando no había motor, o sea, remo, y cuando estaban pescando, dice que le salió la cabeza de una orca a 2 o 3 metros y no lo pensó ni levantó, sacó la navaja, picó y a remo a corto chico con lo que tenía. Es decir, que eran barcos de otra manera. Pero yo creo que compensaban con gran cantidad de pesca. Había, no es como ahora, y luego te pasaré la pelota, porque en casa había fotografías del tendal del mirador llena de peces cogidos con una pinza por la cola, de doradas, de lubinas, de jarbos, de una marea que habían hecho en este bote de 4 metros dentro de la bahía. Era impresionante. Ahora creo que la pesca es diferente y yo te preguntaría, Gerardo, ¿cómo ha podido influir el saneamiento de la bahía en la pesca en la bahía? Yo no tenía que hablar hoy. Tengo ronco. Tú eres el profesor. Bueno, comentarles que pesca en la bahía está documentada desde el mundo romano y tenemos datos escritos de época medieval en el cual hay ordenanzas de pesca de sardina con cerco dentro de la bahía. O sea que ha cambiado mucho el tema. Ya ver, hombre, sardina a lo mejor era parrocha, porque claro, en aquellas épocas la denominación de las especies, pues bueno, pues vamos averiguando que los salmonetes en aquella época se llamaban barbines y que resulta a mí que me gusta mucho más lo de barbines que lo de salmonetes. Por eso las barbillas que tiene el animal y que va buscando la comida por el fondo. Y tenemos una información ahí bastante grande de la biodiversidad íctica o de peces que había en la bahía. Y luego tenemos la suerte de haber podido recuperar los cuadernos de campo. Los cuadernos de campo son las notas que hacemos los investigadores cuando salimos a trabajar al medio natural de la época de Augusto González Linares, y tenemos 2 años completos prácticamente de información de cómo estaba la bahía de Santander. Entonces, con eso, más los datos históricos y había una serie de investigaciones, pues estamos intentando reconstruir un poco el entorno natural que ha tenido la bahía. Y no escapándome del tema del saneamiento, pues lógicamente el saneamiento ha sido beneficioso para unas determinadas especies y para otras pues ha sido un pequeño varapalo. ¿Por qué? Porque el saneamiento lo que ha ocasionado en la bahía de Santander ha sido que el agua de la bahía esté más limpia. Dentro de lo limpia, que es un estuario, o sea, nunca la bahía de Santander serán aguas tropicales, totalmente transparentes, y la bahía de Santander tendrá que tener un chocolate habitual, y más que nada cuando hay riada, que se ve que está la bahía pues totalmente marrón. Lógicamente, por otro lado, aclarar el agua de la bahía ha sido positivo, pero por otro lado, el saneamiento lo que ha cortado es el aporte de materia orgánica que generaban los alcantarillados y sobre todo las aguas residuales del producto de caseros, de llegar directamente a la bahía. Y había especies oportunistas que se alimentaban de esa materia orgánica, con lo cual estas especies que tenían ese recurso alimenticio, esa comida gratis que les llegaba a través de los colectores, y además nada más que había que verlas porque donde había colectores estaban plantados, unos fijos y los otros moviéndose buscando la comida, entre ellos los famosos mules, ¿no? Entonces, pues estas especies lógicamente se han visto perjudicadas. A raíz de eso, pues lógicamente el sistema biológico se ha desequilibrado de como estaba, entonces el agua limpia ha beneficiado a otras especies. Esas especies, si son comida
o van a ser depredadas por doradas lubinas, vamos a poner ese caso por ejemplo, pues lógicamente van a empezar a entrar en cuanto encuentren ese nuevo recurso alimenticio. Pero eso tampoco ocurre de la noche a la mañana. Y luego hay que pensar que en la naturaleza pues hay ciclos donde hay mucha pesca, hay ciclos donde hay menos pesca. ¿Por qué? Pues hay que pensar que el Niño, que es un fenómeno meteorológico, se produce en las costas del Pacífico por Perú y tal, afecta a las condiciones oceanográficas del Golfo de Vizcaya. Entonces, no es que una mariposa haya batido las alas en Ecuador y aquí pesquemos menos doradas, pero sí hay que pensar que no es tan fácil el problema. Hay enfermedades que se están descubriendo actualmente y hay enfermedades que son epidémicas y entonces a lo mejor desaparece una población entera de lubinas porque se han agarrado un virus. Y eso ocurre habitualmente. Entonces, bueno, pues es muy difícil averiguar cómo está. De hecho, a unos les dices que les preguntas y dicen que hay muy poca pesca y otros te dicen que bueno, que hay pesca, lo que pasa es que hay que saber dónde pescarla. Eso está claro. Entonces hay gente que sigue pescando y pescando peces grandes. Lógicamente hay otros casos como el besugo que ha desaparecido de la bahía. Nosotros en una prospección que hemos hecho el otro día hemos encontrado 3 alevines de besugo y estamos encantados. Y son 3. Y antes, ¿cuántos chiquillos estaban sentados en el muelle con un nylon, un anzuelo y venga a pescar panchos, que son los pies del besugo? Entonces, eso sí que realmente ha sufrido un cambio grande. Y antes de seguir, vamos a poner lo del vídeo que me insisten. Sí. Es un conocido vídeo de la colodra, tiene por lo menos 30 años, y vemos un poquitín, habla de la pesca, este cacho de cacho. Pero para dar paso a alguna cosa más. Sí, son 8 minutos, 9 minutos. Sí. Un grupo de personas antes del amanecer se dirigen a la bahía de Santander para pescar cachones, pero nos preguntamos cómo prepararlos. Nos lo van a contar en la casa de la chiqui. Antes de que las formas de las cosas amanezcan del todo, la bahía de Santander se cuaja de pequeñas embarcaciones, gentes que encuentran la satisfacción de sus aficiones y también una ayuda para el abrigo de la casa en la generosa costera del Cachón. El Chato, el Rifle, el Pitorro, Simón el Amarrador, el Negro, Antonio Costa el Inglés, marinería de la rampa de Puerto Chico, en la que va a introducirnos Karim, un buen conocedor de las cosas de la mar. Mientras los perfiles de la ciudad se desendurecen poco a poco, la trasura del agua se abre en repetidos surcos, aprovechando al máximo esta marea de últimos de mayo. Parece que ya un poco escasa en capturas. Es poco, y por eso me entienden. Pero, ya venimos a 2030. Por eso son muy pocos, muy pocos. He visto marcar algunos, pero nada. Hay pocos bien. Y los cachones de agua de costera. Y empieza el 15 de febrero. Sí. Hasta terminar aquí. Pero pues cuando se empieza bien es el saco, sí. Y luego ya por la redes. No te digo, pero habían pescado. Señas consabidas para comunicarse de unas a otras embarcaciones, dando algún tipo de remo para aguantar el aparejo a picón, usando otros la vela mesana para poner proa a la corriente, dejándose llevar de la marea y remontando una y otra vez encimadas o impuestas, retornando al cabezo del caladero, marcando, por descontado, por referencias de tierra el lugar donde se ha pescado alguno.
Aparte del becero de chicharro, se utiliza también para el cachón la guadañita, que ha de mantenerse siempre muy brillante, raspando con la navaja o incluso botando el aceite. Se limpia así el copo de posibles restos de tinta. Parece que a Antonio se le ha trabado un cachón al chicharro. No ha habido suerte. La dificultad pescando al pecero de chicharro es que el cachón no queda trabado por el anzuelo, sino que sube agarrado a la carnada, mordiendo el lomo del pescado, de forma que en cualquier momento puede soltarse. Por eso, antes de intentar sacarlo, antes de sacarlo del agua, se le atrapa con el redeño. Vamos a ver si ahora el inglés tiene mejor fortuna. Oye, a ver si voy a hacer yo la caída, Antonio. A ver si voy a hacer yo la caída. Caída en la mar es tanto como decir mala suerte, ser gafe. La caída es un pez de la familia del tiburón, sin ningún valor, y que espanta la pesca por su gran voracidad. Marcha el inglés a hacer una encimada, volviendo al cabezo del caballero hacia Punta Rabiosa a ver si remedia un poco la mala racha. Pedrín está luchando con la marea, tratando de librar, ha debido de engarmar la guadañeta en el fondo. Ya te he visto, hermano, que parecía que ibas a una regata, joder. Ahora sí yo lloraba. Ya, pero si va en barata, no hay que te coseta. No puedo llorar. Ella por su bolsillo, pero a mí le demos saco. No, ¿cuántos han estado? Ya no, tío. Pues ya empezaba, ya como te he visto con mala cara, digo, ay, el inglés es de temática. ¿Sí? El inglés, he visto ahí, pues estaba en el modelo. Pero he pasado, no sé qué pasaba, que no contestaba muy bien. ¿Cómo no te quieres evitar el bajón? No, hombre. No. ¿Se han escapado? ¿Qué está sentencia, el compañero o la malleta? Las badañetas son. Ay, no. Sabía lo primero. Y por no ser un poco más, son así las cosas. Bueno, sí, eso no vaya muy... Te estoy por todo. Digo, para la mar pasa nada. Por el timón, última salida, ¿tienes el estilo por atrás? Vaya, parece que ahora se sube del pie. Como si se piensa embarcarlo para que no suelte la tinta, darle muerte con lo que cambia de corona. A pesar de todos los pesares, parece que Antonio está ya por fin un poco más contento. Pero
Cuando la marea está ya suficientemente baja, los guerrilleros salen provistos de espejo para ver el fondo al francao de los arenales, pero la gente de Puerto Chico prefiere utilizar aparece el inglés Antonio Costas y hay una anécdota curiosa que se contaba en el tren del dragado, que era que un día en medio de una relación de niebla había salido el Suances, estaba Francisco López Oiga de capitán, y con la mar como un plato, y el barco, el ganguil, no descargaba y dando vueltas y subía y bajaba en medio de una cerrazón de niebla. Cuando apareció un pa, y al costado del ganguil, el Suances, apareció Antonio Costas con esta motora. Y le pregunta, ¿dónde estamos? Y le dijeron, pues a unas 3 millas al norte del cabo. Y volviéndose al tripulante que era yerno, le dijo, tonto, te dije que la punta de la aguja marcaba el norte. Habían cogido la brújula al revés y habían bajado, iban hacia su provecho, estaban pescando y se lo contó luego, que se echó la niebla encima y le dijo al yerno, que era nuevo, tira el hierro al agua, y el otro cogió el hierro y le tiró, amarrado primero, amarrado. Total, que ya no tenían dónde agarrarse y dijo, bueno, pues vamos pal hacia la costa, cuando veamos las piedras nos arrimamos donde sea. Pero claro, pal, que no llegaba, con la brújula justamente. Habían cogido la hoja de la brújula al revés y estaban siguiendo al norte medio al sur. Antonio Costa era una gran persona y era un hombre eso. Y esto me da pie a hacer una reflexión, que no solamente han cambiado las embarcaciones de madera, poliéster y de motores a motores más fuertes, sino los elementos de pesca. Es decir, ¿cómo han cambiado? De aquella guadañeta, ¿se sigue utilizando la guadañeta? Sí, se sigue utilizando, y antes lo curioso es que eran las guadañetas totalmente artesanas. O sea, se fundía el plomo, había un tipo de más peso, de menos peso, y luego agujas, alfileres, se iban doblando los alfileres, luego se hacía el empate con una línea y se hacían totalmente manuales. Es más, había personas que se dedicaban, en vez de a la pesca, a la venta de las guadañetas. Y no tiene nada que ver una guadañeta de cachón con una de magano, con una de rellena o con una de calamar, chiquitín. Entonces, todo totalmente, un mundo totalmente diferente. Aquello era artesanal 100%. Entonces hoy en día, pues no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Hay muchas personas que siguen pescando con ese arte, sobre todo la guadañeta en el cachón. El resto de guadañetas son ya muy sofisticadas, son generalmente peces, simulan un pez, totalmente el pez que tú quieras, una sula, un chicharrillo, un tipo de peces que tú quieras, dependiendo de la marea, del color del día, de las nubes, echas el tipo de engaño que tú crees oportuno. Y lo mismo en la cacera. La cacera generalmente, antiguamente, o bien la cucharilla de siempre, perdón, o la goma. El arte de la goma tendríamos que hablar horas y horas, porque hasta que se fabricaron con los gorros de baño famosos, primero era totalmente artesanal, o sea, hasta de pulir gomas y trozos de plástico, de manera que se hacían aquellos peces, y con eso se hacían unas pescas de miedo, porque había más pescado, desde luego. Y además, el arte hoy en día, en comparación, ahora tenemos una gama de peces diferentes, de diferentes movilidades, diferentes tamaños, dependiendo del tipo de los. Y dependiendo del pez al que vayas a pescar, le engañas con un tipo de engaño con otro, y el hilo, el nylon, el trenzado, eso no tienes que, vamos, es totalmente diferente a todo lo que se utilizaba en aquellos tiempos. Además, en aquellos tiempos había que aprovechar todo lo que se podía aprovechar, incluso la mayoría de los de mi edad, pues cuando íbamos a un de Godofredo o a las tiendas en las que se vendía, pues robábamos anzuelos y plomillos y tal, que él lo sabía perfectamente. Pero bueno, aquello nos tenía que durar porque no había más.
y cuando había bajamares fuertes íbamos entre los mejillones de los motilones por ahí, por la piedra, cogiendo los empates para aprovechar los anzuelos y todo eso, que es que no lo había. ¿Y qué pescas hacíamos allí? ¿Qué pescas hacíamos en la piedra? O sea, salía todo lo que salía, como decía antes Gerardo, pero es que jarros, doradas, lubinas, mules, bogas, etcétera, etcétera, pero peces, jarros. Bueno, yo personalmente me corría las clases del instituto y iba a pescar. Y cuando pescaba peces grandes no los podía llevar a casa porque tenía que decir que no había ido al cole, que había ido a pescar. Entonces, bueno, es curiosísimo la historia de todo aquello. Y antes hablaba Gerardo del tema de los panchos, no, de la comida que salía en la playa, pues en la bahía, pues porque era allí donde vertían los alcantarillados. Pero yo hago siempre mucho hincapié cuando se pescaba muchísimo, muergos, almejas, cangrejillo, morgueras en la bahía, se movían las arenas, eso movía y hacía que el pez entrara también a comer todo aquello que se movía porque no se enfangaba. Hoy en día se enfanga. Revuelves y el pez entraba porque se había revuelto todo. Contra más pescaban los pescadores, más peces grandes entraban. Y otra particularidad, yo he visto sacar cientos de kilos de muergos cada marea. O sea, botes de los pedriñeros cargados con sacos, pero cargadísimos de sacos de muergos, almejas muchísimas también, pero sobre todo muergos. Y hoy en día estamos echando en olvido los millones de metros cúbicos de arena que se sacaban en la tolva. En el muro de Puerto Chico todos recordamos los millones, hablo de millones de metros cúbicos, que eran camiones constantemente, las barquillas, las barcazas, cómo venían, descargaban, y toda esa arena hacía que el mismo arena se renovase, se cambiase. Que parte de culpa de eso es lo que estamos teniendo ahora con lo de las arenas, de las playas, que eso es otro tema diferente, pero tenemos que recordar los millones de metros cúbicos de arena que se han sacado del Puntal, de la bahía, Puntal, precisamente, Punta Rabiosa principalmente, pero eso hacía que moviese el territorio y que los peces, al mover el territorio, es cuando venían a comer. Como anécdota, yo, gracias a Dios, tengo mucha suerte con la pesca y pesco bastante bien y muchas lubinas. Cuando más lubinas yo pesco es cuando voy detrás de la draga, o sea, la draga cuando viene a limpiar, yo voy detrás de la draga a muchos metros y pesco unas lubinadas de narices. Quiero decir que para mí también tiene mucho que ver el movimiento aquel de arena que se dejó de hacer y se va creando con todo lo que baja de los ríos, todas las fábricas, toda la basura que contamina, que antes no era tanta la contaminación, era más pues producto normal, era abono natural. Ahora ya es más peligroso, eso es, más química principalmente. Y eso va haciendo una babilla que se tapa, se muere la gusana, se muere el muergo, se muere la almeja, se muere el cangrejillo. Yo ya no he vuelto a ver cangrejillo rojo, no he vuelto a verlo, y está limitada la captura y tal y cual, pero eso se va perdiendo, pues entre otras cosas, por eso. ¿Por qué no le damos posibilidad? Dices de esto, cangrejillo. Yo recuerdo una época gloriosa de pesca en la bahía hacia los años 80, al principio de los años 80, cuando la draga Loreto estaba dragando parte de la canal. A la altura de la comandancia de Marina había pues un banco de arena y de arcilla, y ahí la draga Loreto de Cangilones arrancaba y sacaba cangrejillo a calderos. En cada cangilón vendrían como 4 o 5 cangrejillos rojos, y aquello era, bueno, pues un hervidero. Los tripulantes nos poníamos al lado subía al cangilón y cogíamos unos cangrejillos, y en cuanto paraba la actividad de la draga, a eso de las 5 de la tarde, obviamente había estado revolviendo todo el fondo, todo aquella una pasta de lo que había allí, en la cual sobrenadaban los cangrejillos, y las lubinas se volvían tan voraces que se pescaban desde la draga a picotiro, es decir, con un lomo, como el macho. Yo recuerdo que algún día mi mujer
pero así, como que lo dices, oye, vente unas lubinas a la noche que te invitas a cenar y ¿cuántas quieres? Pues tráeme 6. Bueno, pues 6. Pero te cuento más de la draga. En la draga después se ponían también las famosas telas metálicas y pulpos, peces. Sí, yo sí, es que mi tío que trabajaba en la Virgen y era de puerto, ponían la tela metálica y dentro de lo que caía, lo que aspiraba, la Virgen de la Piña era una... hasta pulpo. Y los pulpos, sí, cuando echaban la arena en la Magdalena, en el final del tubo caían pulpos, peces. Sí. Eso es que además yo los he cogido. Pero es diferente. Es diferente. Decías tú, la Virgen de la Piña era una draga que iba aspirando, era una aspiradora de mar, iba por el fondo con un tubo, iba chupando, entonces todas las arenas y todo lo que había dentro de esa arena lo absorbía, lo tiraba a una cántara, la bodega, y rebosaba por encima. Y lo que rebosaba, allí rebosaba carrijillo, lo que se fuese, es lo que iban a comer las lubinas a medida que avanzaban. La Virgen de la Peña no, la Virgen de la Peña, el Loreto, lo que hacía era arrancar, y arrancaba arcilla y arena y todo esto. Por esto hacía mucho más fango porque apenas se movía. En aquella época, sin sueldo, en aquella época, cuando parábamos la draga de trabajar, se arrimaban no menos de 100 embarcaciones, todos los botes que había en la bahía de Santander, a pedirnos un cangrejillo, un caldero, y les dábamos por calderos el cangrejillo rojo. Es decir, eso se acabó, eso ya no hay. Bueno, ya sabemos quién fue el culpable de la desaparición. Apuntarlo todos para la próxima charla. Pero vamos, yo creo que las dragas no son botes de pesca. Entonces se nos iba un poco el tema fuera de hoy. Otro día podemos dedicar a la pesca de la draga. Adolfo, podemos hablar de costeras en la bahía, podemos hablar de épocas, de primavera, verano. ¿Nos puedes un poco contar cuáles son los...? Bueno, si hablamos por ejemplo del Cachón, de lo que acabamos de ver, principalmente es la zona de febrero, marzo, abril, en el Cachón, y todos recordaremos todos cómo antiguamente, aparte de lo que se pescaba desde los botes, bien con el pecero como habéis visto, generalmente es un chicharro, se pesca con una plomada y con un tiro, y es voraz. Para los cachones es voraz en las primeras horas, porque el que no madruga, ese cachón, cuando ya ha sido subido un par de veces o incluso tocado con un redeño o con un grampín, ya es muy difícil pescarlo. Por eso los que van de mucha madrugada son los que pueden pescar más cachones que los demás con ese arte. Cuando es la guadañeta, como hay que ser un poco hábil con la guadañeta, tanto con el cachón como con el magano, como con la rellena, porque lo que no puedes es darle marcha. O sea, hay que hacer un tiro constante para que incluso se pinche más, pero no exagerado porque le puedes rasgar. Tiene todo su técnica, y también tiene la técnica de calcular lo que traes, que pueda pesar 1 kilo, medio kilo o 2 kilos, porque cuando un animal de estos pica fuerte, y si es de 2 kilos es muy difícil que se escape, pero si es de menos, como tú tires fuerte, le rasgas o bien los ramos de la boca, o bien la boca, o bien que incluso puede estar robado, lo puedes rasgar robado. Entonces todo eso tiene su método. Entonces la parte, ya digo, antiguamente se pescaban mucho más cachones en la zona de las ensenadas, en la parte de Pedreña, Lechas, Pontejos, con los famosos ramos. El ramo se plantaba en la bajamar, un ramo, muchos ramos, era como, parecía aquello un vergel de un jardín, y los cachones venían a desovar allí en el ramo y se quedaban agazapados. Entonces generalmente los pescadores los pescaban por cientos cada pescador, cachones con un francao, llevaban un arrastre para echarlos, y en los ramos los pescaban, pero muchos años y muchos cientos de cachones de todos los tamaños. El cachón, cuando desovaba, cuando ponía los huevos, claro, eso después equivale a la rellena.
La rellena es un cachón chiquitín que se va desarrollando y hay muchos tamaños hasta que se hace cachón. Eso es lo que viene después. Ya en primavera es cuando la rellena empieza a brotar y es cuando se pesca la rellena. Una pesca también complicadita porque así como el cachón, el pulpo, el magano generalmente no escupen tinta, generalmente, entre comillas, siempre hay algún, por lo que sea, que vienen mal pinchados o que vienen doloridos o algo y te pueden echar el chorro de tinta, pero generalmente no churran tinta. Así como la rellena, siempre, continuamente, o sea, una rellena, como no tengas precaución, sales pringado el barco, tú, todo, porque además no solo he echado un latigazo, un escupe de tinta, muchos, y entonces la rellena es otra de las precauciones con las que hay que tener, que hay que subirla de manera que por lo menos que la cabeza apunte hacia otro lado si es posible. Entonces esa fecha ya es primavera. En cuanto al magano, el magano también ya es de verano avanzado. Hablo de los maganos grandes, los maganos ya se han pescado en la bahía. De hecho la semana pasada ha habido una buena pesca en Punta Rabiosa de maganos de buen tamaño, pero es una marea, lo que hablaba antes Gerardo, de repente viene y de repente se va. La semana pasada ha habido una buenísima marea, una mañana, con la mar mala además, se ve que entraron al puntal y todo el que fue pescó y bien, de buen tamaño. Pero antes de que empieces con los maganos, que es un poquitín más adelante ya para el verano, sí. No escuché un oficio que era muy bonito aquí en la bahía de Santander, que era pasar la hembra. Ese es para el cachón, y sigue siendo, aunque está prohibido. Pero, bueno, sí. Aunque está prohibido, sí, pero bueno, que actualmente se utilizaba mucho y no lo veo que... pues lo tocamos ahora mismo, sí. Es que eso es un arte que está prohibido. Sí, el palangre de calizo también está prohibido. ¿El palangre de? El calizo, para el cachón, para la... No, los ramos. Los ramos. Sí, se está prohibido ya, pero ya ramos ya casi no se ven. Y el espejo también está prohibido. Eso está prohibido para ese tipo de pesca, porque para otro tipo de pesca los profesionales sí pueden pescar las almejas con espejo. Los profesionales sí. No buceo, sin bucear con el espejo tamén los profesionales lo pueden pescar. En cuanto a la hembra se distingue del macho. Hablo del cachón, porque generalmente con la hembra se pesca solo el cachón, los demás tipos de cefalópodos no se pescan con hembra. El cachón sí, y se le distingue porque la hembra tiene una pinta negra en la parte trasera de la capa superior de donde va, donde tiene el flotador, la capa trasera, se hace una pinta negra, esa es la hembra. La hembra se la amarra con un arte, un anzuelo generalmente, bien amarrada para que no se escape y que no la matemos, hay que ponerlo de forma que no se muera porque ella trae. Y se deja también con un plomo y vas, es una especie de cacea, vas navegando y vas caceando. Y los machos a veces se pelean, incluso hay veces que subes una hembra con un macho ya agarrado a ella y otro detrás esperando, e incluso dos por allí cerca revoloteando al lado de la hembra. Y esa es una pesca, ya digo, ahora mismo está prohibida, pero se sigue haciendo, y es curioso por eso, porque lo que hace es atraer al macho, se acopla y es tan voraz el tema ese que están haciendo que no suelta y le subes con toda tranquilidad. Y la hembra vale para muchos días, es más, la hembra generalmente se la deja fondeada en el barco para el día siguiente o para 2 días, dependiendo de la actividad que haya tenido. Sí, supongo casquivonante forma. Pero es una pesca que ya digo, aunque es ilegal, se sigue haciendo, la persigue la Guardia Civil, pero hay gente que lo sigue haciendo. Sí. Pero generalmente solamente con el cachón, el resto de los cefalópodos pues no es una forma de hacerlo. Cuando pescas algún magano, ya hablo de fuera de la bahía, cuando pescas algún magano normal, terciado, muchísimas veces está subiéndole y viene uno más grande detrás a comerse al que está subiendo. Incluso ha habido personas, yo no lo he visto, ha habido personas que han subido el magano y el otro pegado a él y los dos les han embarcado. Pero bueno, eso ya es en aguas de muchos metros fuera de la bahía. ¿La lubina tiene alguna época de pesca? Tiene, por ejemplo, ha sido ahora en noviembre, hay una entrada de lubina grande además, lubina grande, y luego en la parte donde empieza a desovar el cachón, que es como están
Las rellenitas chiquitinas, hay otra época que entra, hablo del páramo, hablo de la bahía. Sí, porque bahía. afuera No, la bahía. Afuera, hablo de la bahía. En la bahía hay mucha comida en el sentido de cuando hay el desove, tanto del cachón como de las rellenitas pequeñas, y entonces entra mucho a la bahía. Y en la parte de julio-agosto, cuando calienta un poco el agua, también con la entrada de la parrocha, el chicharrillo, la sula, el panchito casi desaparecido, pero bueno, a veces todos podemos ver, si vamos por la orilla, por el Puntal, por ahí, vemos que hay mucha parrochilla por ahí. Eso entra tanto hacia Alcubas como hacia Astillero. Es una comida. Eso es una comida, y son voraces, además las lobinas son voraces, y es esa época precisamente. Y luego ahora, en la parte esta de noviembre, se pesca. Yo tengo la suerte de haber pescado en estas épocas lobinas grandes, y muchas además. En cuanto al resto de peces, la verdad es que entre las artes asquerosas, prohibidas, como son las redes, como son los palangres, que están en la bahía, y los vemos hasta cuando se echan y cómo las recogen y tal y cual, y no podemos hacer nada, porque lo único que adelantas si lo denuncias es que te encuentres con el bote con un hundido o quemado o lo que sea, y sabemos quién son y todo, pero cuando pasa los servicios de vigilancia, pues pasan a las 11 de la mañana, cuando ya han hecho la marea por la noche o por la madrugada, y no hay nada que hacer. Y eso está acabando con la poca pesca que había en la bahía, porque todos vemos como, por ejemplo, vas al mercado, a la plaza, y ves salmonetes chiquitines, ves una serie de peces chiquitines, que eso tenía que estar prohibido, pero están ahí a la venta y sigue estando ahí. Y hay veces que se desembarcan en Puerto Chico, calderos de pecines, entre ellos salmonetes, que es lo que a mí más me duele, porque si fueran mules y tal, pues me dolería un poco menos, pero me da mucha pena ver cómo descargan ahí de las rederas que echan por la noche, ahí en la zona de Barrio Pesquero, en la zona también en la zona de Páramos, y es penoso, pero ahí están. Y eso también está acabando mucho con la pesca. En general, la dorada también suele entrar principalmente con las grandes mareas, arrastrados tanto hacia Alcubas como hacia la zona de Astillero, con lo que abarcan toda la parte general de la bahía. Y el resto de peces, bueno, pues hay unos peces que son exclusivos de la bahía, como son, pues eso, las brecas, como tal, aunque luego se quedan en la zona del Sardinero, y por ahí tenemos una serie de puntos donde se pesca muy bien, abierto también, se van hacia la zona. Hay unas zonas específicas que ya son fuera de la bahía. Y en la bahía también tenemos una zona de pesca en verano. Este verano ha sido la excepción, de chicharrillos. ¿Por qué? Pero además, lo que decía Gerardo, es que hemos pescado chicharrillos, cientos de ellos. Encargar una boya, te arrimas a una boya con los niños, todo es la pesca de los niños, porque no hay que estar. Y de los turistas. Y los turistas, bueno, pero yo que voy con mis nietos, la derecha sí, porque al no estar encarnando aquí con la tiras con la chicharrera al lado de una boya y te sacan 2, te sacan 3, bueno, y se vuelven como locos. Este año, ni uno. No, este año cero. Al no haber los chicharrillos, no ha entrado tampoco la lubina. También se le puede echar un poco la culpa que hubo una época que entraron los delfines 2 veces. Sí. Los delfines se comen todo, el magano, la parrocha, pueden con todo, y claro, en un par de días que estén en la bahía lo dejan limpísimo. Y claro, es otra de lo que hemos tenido este año. Hemos tenido 2 veces delfines y te dejan la bahía limpia total. Como los botes. Sí, bueno, los botes pescando también la dejan limpia. Bueno, lo que pasa es que nunca como... No son tan voraces, no. Yo quería preguntarte una cosa, Adolfo, aunque es de otro capítulo y que luego viene a raíz de lo del espejo, ¿no? El francao y fisga, ¿qué diferencia hay? Hombre, el francao sabéis que es un trente. ¿Y la fisga? La fisga es un duple que lo que hace es arar y... Porque hay bastante gente que las confunde, entonces hablan de francao cuando realmente están hablando de fisga, y hablan de fisgas cuando realmente están hablando. El francao es recto y la fisga es redonda. Es lo que se recuerda como la pala de ancho del ganado. Sí. Y entonces el francao es como el tenedor de Neptuno. Punto. Ahí
pinchas y va directo. En la otra abres territorio y pescas almeja, muergo, aquello, incluso algún cachón, por supuesto. Centollos, claro, chaparritos, sí. Y luego lo del espejo. Lo del espejo normalmente, perdón. No, yo quería hablar porque es que no han sacado el tema del que quiero. Vamos a ver, en primer lugar del vídeo, la variedad de pesca que ha tenido. Yo voy a contar un poco mi experiencia, que ha sido durante bastantes años. Y el vídeo porque usted tenía variedad de pesca. Yo siempre he ido exclusivamente, porque de la primera vez que fui pesqué una dorada, a las doradas. Es decir, iba siempre al páramo a coger cangrejillo rojo. Es decir, pues, tiraba de pala, sacaba del orden de por encima de los 100 cangrejillos rojos, y todo esto fue decayendo un poco el número de cangrejillos. Y llegó un momento, aquello disminuyó, pero llegó un momento que fue el siguiente. Yo iba para coger cangrejillo rojo una hora antes de bajamar, y estaba una hora y otra hora de bajamar, del orden de 2 horas, y cogía del orden de los 100 cangrejillos rojos. Pero un día que fui recién bajada la mar, estaba yo solo, me encontré que todos los muergos, todos, estaban salidos de la arena. Es decir, estaban medio como las conchas, o no sé cómo se llaman, las conchas, y ya vacíos, ya muertos. Mire, eso significa para mí que hubo un envenenamiento, porque no era posible, es decir, nunca lo había observado. Y un día, le quiero decir, y a partir de ese momento desaparecieron los muergos, en absoluto. Y luego la cosa ha ido decayendo. Para mí no tiene nada más que una explicación. Hay algún vertido que lo va matando todo, porque yo lo he discutido con mis compañeros del grupo deportivo del mar, decían, es que se le dan unas grandes palizas. Es que desaparecieron en absoluto. Por mucho que se saque, siempre queda alguno. Y cuando hubiera alguno allí, pues siempre encontraba. Y ahora, quiero decir, llevo hace 3 o 4 años que no piso el páramo, no sé exactamente cómo está. Y esto es que hay un vertido. No hay que olvidar una cosa, que se ha depurado las aguas. Ahora las aguas están mucho más limpias. Luego, la industria tampoco ha crecido para que haya nuevos vertidos y tal. Hay un fenómeno aquí que no me atrevo casi a mencionarlo, que es la proliferación de los nuevos automóviles. Yo no sé si en esos automóviles, cuando se dejan en la explanada para embarcarlos o mandarlos, se quita alguna cera, algo, pero yo lo intuyo por ahí, porque además la pesca ha disminuido. Le quiero decir, tengo la suerte de vivir enfrente de la bahía, y siempre que miraba el número de barquitos que hay. Ahora no se ve ninguno. Encima del páramo no se ve ninguno. Yo he ido el mes pasado, he ido 2 veces, he comprado cangrejillos en la zona donde está el puerto deportivo, ¿cómo se llama esto? Ramos. Sí, a 60 céntimos. Unos cangrejillos blancos, poco más que el tamaño de una uña. Bueno, estaba yo solo, estaba acompañado. Estaba yo solo y cogí un día 3,5 kilos, entre ellos una dorada de 750 gramos, y 2 días después 2,5 kilos. Pero no se pesca, y para mí no es posible matar todas las gusanas. Ha desaparecido la gusana de la flor. El cangrejillo verde, pues poco más o menos. El cangrejillo rojo me ocurrió, esto de que estoy hablando de la desaparición del cangrejillo rojo, del muergo, habrá sido alrededor, pues, no sé, por ejemplo, de hace 20 años.
Pero 4 años después o 5 años después todavía había cangrejío rojo. Había cangrejío rojo en la zona de Pedreña. Y recuerdo haber ido un día con la técnica de siempre cavando y encontrar un cangrejillo que no se movía, rojo, cogerle y olía mal. Pero ese día recogí en aquella zona del orden de 60 cangrejillos. Al día siguiente fui y me encontré que había, haciendo la misma labor, me encontré yo otros 4 o 5 cangrejillos también muertos, ya, que olían mal. Y al día siguiente ya cogí, no sé si fueron 10 o 12 cangrejillos haciendo el mismo trabajo. Para mí es un envenenamiento lo que hay en la bahía. Usted habla siempre de la güera, claro, cuando va con el cangrejillo rojo, arriba, en la güera, arriba, en la canaleta donde pasa el agua. Arriba, que es una playa Pedreña. Es que si no, el rojo siempre se cogió allá, el verde era en el llano y los rojos en las güeras, no podría haber alguno. No, en los páramos. Los páramos eran más verdes que me habla de muchos. Pero ¿de cuántos años me habla? Muchos. Porque se cogía más en la güera, ¿no? En lo que, yo hago lo que yo hago. Sí, pero quiero decirle que arriba era... No, siempre en mareas vivas. Encima de los 85. Eso, ya tenía que ser donde había güera, por eso digo que eso. Y luego lo de los muergos, de vez en cuando alguna empresa, de todas esas que hay hechas, de que si el plástico, si el butano, hay una pérdida de lo que sea, y entonces deshace. Eso deshace la vida de todo lo que usted me cuenta del muergo y tal. Todavía hay muergos, en la zona del Puntal y en las grandes mareas sí todavía queda algún muergo. Pero si es que no lo queda, que sí. Ha desaparecido toda la vegetación, han desaparecido todos los tipos de gusanas. Sí, la flora ha desaparecido. Sí, nada más se puede conseguir a base de elementos químicos, de envenenamiento. Y luego hubo una alga roja, una plaga de una alga roja que también mató mucho zoo de lo que había en la zona de páramos y de güeras, pero bueno, también hubo una prohibición de pesca para que no se pescase nada. Otra cosa que ha desaparecido había una especie de hierbas. Está, bueno, o sea, yo no es lindo que era. Sí, no es lindo que era. Ha desaparecido todo. Sí. Todo eso ha desaparecido, pero tiene mucho que ver esos escapes de las empresas, de las industrias. Tengo en cuenta que aunque no se hace demasiada industria, se está haciendo parte de lo que se hacía, se hace con los mismos materiales. Y como haya una pérdida por lo que sea, eso afecta muchísimo a la bahía, siempre que sean mareas muertucas. Cuando es una marea viva no afecta tanto, porque una marea muerta limpia total. Claro. No solo eso, sino que los mismos residuos que arrastran las grandes mareas, tanto de la zona de la parte del ganado vacuno, los prados, las praderías, todo eso, primero arrastra mucha comida para los peces y segundo arrastra mucha hierba, matojos, palos y todo eso hace que limpie también. Pero eso siempre lo ha habido. Eso es. Los animales. Estamos de acuerdo. De fábricas, desgraciadamente, pocas, pero no han aumentado. Sí, pero los productos químicos que se utilizan. ¿Hay algún foco por ahí de productos químicos? Sí. A mi modo de entenderlo. El mío también, claro. Y con eso se muere el pasto y se mueren los peces. Bien, yo os quería comentar una cosa, cambiando un poco de tema, porque el tema de lo de la bahía lo tenemos preparado para otro día, para hablar de la vida de la bahía. Que habláis del espejo. Adolfo, ¿qué es un espejo? Bueno, el espejo, hay un tipo de espejo para pescar desde el barco y el mismo con un poco diferente tamaño para pescar en mano. El espejo es una caja en la cual el fondo es un cristal. Con ese cristal, tú siempre que le metas, mientras no te entre el agua, estás viendo el fondo como si tuvieras unas gafas de bucear y aumentado. Entonces, es mucho más fácil dar con todo lo que quieras pescar, almeja, muergo, cangrejillo, todo eso, cuando tienes el espejo, pues lo tienes mucho más fácil para localizar. Si lo haces se hace desde barco, entonces tiene que ser la madera un poco más larga porque tienes que librar el estribor del barco. Y si lo haces manualmente, andando, caminando, pues no necesariamente tiene que ser tan largo. Y en eso consiste el espejo.
No, es que te comento porque es una cosa bastante curiosa, ¿no? Que el espejo no es un espejo. Es una caja cuadrada. Y nos trajo un poco mártires la historia del espejo porque se llama espejo a una cosa que no es un espejo. Entonces descubrimos, mirando documentación del siglo XVIII, que los cachones se pescaban con un espejo. Con un espejo. Un espejo, no con una caja. Les pones y se... Con un espejo. Y una vela. Y una vela. Un espejo y una vela. Y es porque... Y de ahí seguramente venga derivado el término espejo. El término espejo. Y es que como el cachón es muy agresivo, si ellos se ven reflejados, se quedan totalmente atontados intentando pegarse con su propia figura. Pues mira, por eso se les metía un espejo en el agua y se les ponía una vela al lado para que hubiera luz, porque eso normalmente se hacía de noche. Entonces se iba con un espejo y una vela. Aquí generalmente también cuando se pescaban en los ramos se hacía también al atardecer, al oscurecer, principalmente al atardecer, y luego cuando se empezó a prohibir, pues se hacía de noche para que no te cogiese la policía. Sí, lo de los ramos es, a fin de cuentas, es fondear o poner unas quimas, unas ramas para que la hembra vaya a desovar. Entonces la hembra se queda, claro. Teje los huevos, va amarrando los huevos a las quimas estas. Entonces luego, claro, ella se queda cuidando la puesta. Entonces lo único que había que hacer era ir recogiendo hembras cerca de donde había racimos de huevos negros. Huevos que en alguna época también se consumieron. O sea, se consumían, que son como uvas negras, muy grandes, y se consumieron también. Con lo cual eso menos mal que ya se prohibió la pesca porque lo destrozaba muchísimo. Menos mal que lo de la hembra también se prohibió, la pesca con hembra, porque era un poco salvaje. Y luego yo quería preguntarte así que algún pez raro que hayáis cogido en la bahía, porque nosotros tenemos datos de peces globo que se ha cogido en la bahía. Yo lo más raro, congrios. Bueno, congrios, esos los sigue habiendo, congrios y cuando hay, de hecho, ahora mismo si nos damos una vuelta por la zona de Botín, por esa parte, vemos que hay gente que está con el acero y con el anzuelo grande para el congrio. Hoy en día, hoy en día. Peces grandes, yo no lo vi, pero yo tengo un compañero que amarraba allí en Puerto Chico y pescó un rape. Sí. Un rape. Yo eso, pues es una cosa, claro, complicada, porque para mí es el pez más raro que sea... No, es que el rape era muy frecuente en la bahía. El rape, el sapito. No, hablo de rape grande, sí. y además hace 4 años o así, o sea que no hace tantísimo tampoco. Y para más Ingrid, en una guadañeta. O sea que, cosas de sorpresa, esa por ejemplo, ¿no? Otra anécdota que tengo es precisamente con un luciato. El luciato es similar al congrio. Sí, la cría del congrio. La cría del congrio, eso es. Entonces, pescando yo con mi hijo debía tener 7 años así en el bote, y estábamos a aligotes. A los aligotes nosotros los pescamos bastante más en verano al atardecer, los aligotes grandes, esos que son abesugados. Entonces, pues estábamos pescando y como hay un momento que no puedes tener ni tan siquiera 2 cañas, porque es tanto el picor en 40-45 minutos que no das abasto. Y entonces el niño dice, papi, que he trabado. Digo, pues no te preocupes que ahora destrabamos. Y te digo, y seguimos con los ayotes. Cuando acabamos los ayotes, digo, venga, trae que no sé qué. Digo, joder, y tenía un luciato más grande que él, el pobre hijo, y yo, diciéndole que había trabajado. Entonces, bueno, anécdotas, ya sabéis, muchas. Yo con mi padre, mi hermano, nosotros, en una ocasión, pues ¿qué podíamos medir? Pues a lo mejor 1,40 o así de estatura, y pescó mi padre un durdo ahí en la Fenómeno, que amarrado de hombro a hombro de mi hermano y yo, pegaba con la cola en el suelo. De esos, no tan grandes, pero bueno, pescas de esas, podíamos hablar de mi difunto padre, y había unas pescas también de peces grandes en el Camello, en la parte esa de la Fenómeno, en el Palacio de la Magdalena, que nosotros teníamos un familiar que trabajaba en el palacio, un carpintero, y teníamos pase para poder entrar. Bueno, hacíamos unas pescas impresionantes. En el Camello pescábamos y luego esos peces incluso los comíamos allí donde estaba el prado, pero muchas pescas. Y con referencia a mi familia, a mi madre, mi abuela, mis tías, mi tío,
nécoras, almejas, hoyocántaros, aquí en la zona de la Fenómeno, aquí, la Fenómeno, en la parte en las piedras entre la Magdalena y Bikini, ahí pescábamos nécoras, mi tío, impresionantes, esquilas, nécoras, hoyocántaros, pasando a la torre, bueno, de eso me recuerdo perfectísimamente. Yo he cogido una vez una tembladera, yo no sé si será normal o no, pero a mí llamó aquí la atención porque echar la mano y daba descarga eléctrica, pero descarga eléctrica seria, no es broma. He subido un cuco, un chucho, echaba la mano y no era muy grande, pero daba, o sea, al final picar y que se vaya, claro, no hay manera de cogerla de otra manera. Chuchos también. Chuchos. Y luego, yo por ejemplo, lo que hablábamos antes, antiguamente, pues no te deshacías de los anzuelos, ni pues ya se podía morir el pez a sacarlo, pero ahora cuando pescas un chucho o un escorpión, ya ni te estás ahí. Yo tuve una picada de escorpión que me ha deformado un dedo de hace como 30 años, un escorpión de esos, pues el tamaño de una botella de agua. Pues bueno, pues es pequeñito, pues cortar y fuera, y los chuchos y el chucho, y luego está el cabracho. Bueno, el cabracho no le tiras, se van a comer. Sí, pero bueno, yo creo eran peces y chuchos, pero muchos se pescaban en la mayo, muchos. A mí me gustaba mucho. Y anguilas. Anguilas que había antes desaparecido también. Esos especies ¿Cuáles son? Después de los años a la barra y dentro de la bahía de Santander, se podría decir. El darubato, ese es otro darubato de arena, y aquí se llamaba sama, ahora le llaman dentes. La sama. Se ha vuelto después de muchos años. Es que el problema de la denominación de peces, como decíamos antes, el ejemplo de salmonete, ha ido... Toda esa palabra que has dicho, que es barbines, se sigue utilizando en Asturias y en Galicia. Claro, porque en Asturias y en Galicia se conservan mucho más los nombres vernáculos que aquí. Aquí estamos haciendo una importación. Claro, yo la conozco como samas, entonces importación a más catalana. Que soy ir a pescar, a este pez le llaman dentes. Dentes o... Sí, ese es el nombre científico. O el dentón, pero el dentón es otro. Aquí en Santander el dentón es otro pez, que es una de aspargo, cargos, más blandos, de peor calidad, que se pescaba bastante en el Castro, o se pescaba también al norte del Mouro, es como las brecas, Yo lo que os quiero comentar es que nunca os fiéis mucho de los nombres vulgares que da la gente, porque incluso de un pez en Castro aquí en Santander y a San Vicente de la Barquera ha cambiado de nombre. Entonces, y es una pena que se pierda esa diversidad vernácula de nombres. No nos entenderemos, pero es importante seguir manteniendo esa riqueza. Y luego, espérate, es que me preguntan lo que era el chucho. El chucho, aparte del chucho de aguas para los barcos de 4 patas, es una especie de raya que tiene un aguijón en la cola de la raya, es como una fusta, y al arranque de la cola lleva un aguijón, y que el aguijón además ha cerrado, es decir, que cuando entra no sale. Entonces es bastante doloroso, y por cierto bastante rico. Y que se suele infectar. Sí, porque tiene mucho. Las heridas de pez suelen ser bastante fáciles de infectarse porque tienen un moquillo de protección, la mayoría de los peces, y sobre todo las rayas y demás, y en ese moquillo hay mucha bacteria. Y entonces esas heridas enseguida se suelen infectar. Perdón. Hay un pez que yo busqué un día, por curiosidad, en un libro que ha editado la Fundación Botín, lo editó hace muchos años, que se llama Peces de la Bahía de Santander, que conoceréis naturalmente. Conozco al autor. Y fue por una razón. Yo veraneo cerca de Comillas y allí a los veraneantes les llaman los papardos. Y yo sabía que era un pez, y busqué la paparda, y resulta que efectivamente es un pez de la Bahía de Santander, por lo menos en ese libro dice que es un pez de la Bahía de Santander. Lo que pasa es que es un pez que no se cresta, es un pez que entra y sale. Que entra y sale, efectivamente. ¿Me podrías decir si tiene otro nombre, si lo conocemos con otro nombre, si cómo es eso? Aguja. En Asturias lo llaman pínfanos.
¿No tiene nada que ver con la sarda también? No, Nada. el color, Nada. el color azulado. Hay dos especies de aguja, una que tiene la mandíbula larga, o sea, lo que es el pico, lo tiene más cortito, y luego hay otra que tiene el pico más largo y tiene como si se le pintara en el flanco de los costados una línea más negra. Son las dos especies. Que de estos peces también hay una leyenda un poco negra, que es que es una especie que huele bastante mal. Tiene un olor desagradable. Y encima cuando lo cortas, cuando lo abres, ves que la espina es verde. Tiene una espina que no es blanquecina, sino que... Y la escama. Y la escama es verde. Es que es un pez que tiene mucho cobre, pero de forma natural, no es que esté contaminado por cobre. Y también está muy rico. Muy rico, lo que pasa es eso, que hay que comerlo. embarcas un paz de ella, es mejor cortar, no es lo mismo, porque te lo llena todo de escama, de olor, de sangre, es un pez de esos que dices, corte y fuera. Hay gente que le gusta la anguila y eso, y también se suele, hoy en día, depende de cómo sea. ¿Querían alguna pregunta más por ahí? ¿Algún pez? ¿Alguien ha cogido algún pez raro dentro de la bahía? Bueno, me queda decir que a veces por fuera del Maldonado, cuando está Chicharrillo, este famoso que parece que ha desaparecido, pero que yo os tranquilizo porque si le hay, todavía hay los limpios de donde siempre lo ha habido, donde se va criando, como Maldonado, como los limpios de Quintre, Sí, pero fuera de la bahía. Pues sí, yo porque no lo sé, yo te digo que si sabéis lo voy a quedar. Sí, lo he sabido, sí, que hay, vamos, que estamos, que hay. Decía lo de la paparda, de que existe una costera todavía de paparda, para el barco tercero, fuera de Tresillo, a la altura de, por fuera del agua, que sigue pescando la paparda. La paparda tampoco ya no tiene el valor económico que tenía. Entonces, a veces, pues, me interesa más ir a Sáquila a Francia, que tenga aquí los terceros pescando la paparda. Yo decía que cuando en verano, cuando está el Chicharrillo por aquí, poca agua, limpio, como antes, donde limpio, que no. O entre machones, como el Maldonado, se solía largar al Chicharrillo, como pensando lo que es Chicharrillo, o Cartillo, el cocillo de verano, que se aguanta en el agua, y suele pescar un rape accidentalmente, claro, para posar el aparejo, de hacer una especie de arrastre con la plomera, suele pescar accidentalmente algún rape de estos, de 2, 3 kilos, vamos, no es que sea habitual, pero vamos, que... Sí, yo hablo de fuera, es que hablábamos de la bahía. Claro, de la bahía no se puede pescar, no lo puedo decir. También te tengo que tranquilizar que a veces cuando salimos al cerco, bueno, salimos a salir por la barra o la punta del puntal, empiezas a tender el sonar, empiezas a barrer, o sea, equilibrar un poco, poner el aparato como Dios manda, y si te salen manchones de chicharrillo o en Punta Rabiosa en verano suele haber mucho perlas, pero cachos de 4 kilos de perlas. Sí, dentro del páramo está la perla. Justamente en septiembre, cuando empieza a llover y todo esto, en la Punta Rabiosa se queda a montar mucho el pescado ahí, de todo lo que es los sedimentos, me imagino. Que bueno, que te digo, el Chicharrillo este año no te puedo decir, este verano no he podido... Ha estado fuera. El Chicharrillo ha estado fuera. Sí, pero bueno, pero hay veces que le enciendes y vas barriendo y va a marcar el Chicharrillo o Cartillo. Pero que bueno, que hay bastante vida de toda la bahía, vamos. Antes lo habéis hablado como parece que del médico para allá. Sí, es que eso es como... Eso, la bahía, yo... Hombre, es que no me has coincidido también. Me has coincidido de barres y ves que... No, Chicharrillo es chicharrillo pequeño, el pequeñín este año en la bahía. En la bahía ha habido muy poco porque eso yo los tengo bien controlados desde el despacho, a los que pescan en el muelle. Ahí se ve. Y les tenemos controlados a todos los del muelle. Entonces, sabemos cuándo entra el chicharrillo y no entra el chicharrillo. Entonces, este año hemos visto poca pesca de chicharrillo. No le vas a más de una vez sino que arriba el pescado, porque es que no da medida. Por eso te lo comentamos que yo también he notado este año. Perdona un segundo, la paparda se enlata. Ahora ya se pesca para enlatar. Se envasaba. Se envasaba. En Galicia se sigue vendiendo la aguja enlatada. Santoña de Relazón.
se va. Pero el granazón es otro. Sí, nada, que comentabas antes de, a mí me llamó la atención justo aquí delante un pez ballesta, pesqué en una ocasión, cierto, recuerdo que hacía ruido con los dientes, no sé si es común o no pescarlo, pero sí, rápido ya he visto pescar yo uno enfrente del club marítimo. Cucos, a mí me gustaba pescarles, que vienen con unos colores cuando todavía están debajo del agua preciosos. Y lenguados se pescaba con un tridente entre la isla de la Torre y bikinis, por ahí había muchísimos que también se pescaban muy bien. Y tembladero también he visto ahí en la zona de la isla de la Torre, por esa zona. Pues sí, lo del pez ballesta no sé si es muy común o no. El pez ballesta también es de época. Y lo común es pescar toda la familia, no solo uno. Sí, vienen en grupos. Y viene y con un redeño coges uno y con un redeño coges a los demás. Ahora, por ejemplo, desde que han hecho el murito de la Magdalena, en la zona entre la Magdalena y Bikini hay una cantidad de pesca impresionante. Ha vuelto la pesca ahí y entre ellos el ojito, el lenguado. Pero es que además, increíble, y peces, además de los mules, cantidad de peces, con lo que es ese muro, aparte de estar lleno de lapas, mejillones, esquilas, pues mira, ahí hay una de las cosas que ha venido bien para la pesca. Y da gusto verlo por eso, porque incluso hay gente lanzando desde la piedra y están haciendo pescas de jarbos, de doraditas. Ha recogido mucha velocidad allí el agua. Claro, y hay comida. Claro. Y entonces los lenguados es curioso que han vuelto a reproducirse allí. Mira tú qué curiosidad. Vamos a llenar la bahía de murales, ¿no? No estaría mal para la pesca ni para nada. Ya con uno tenemos bastante. Yo sí les puedo decir que lo que más, que nada más que he visto uno en mi vida aquí en la bahía, bueno, dos cosas curiosas. Un esturión y un angelote. Un angelote es como una especie de raya que ya se estira, o un tiburón que las ha aplastado, de metro y pico de... No sé si estabas tú, Roberto, ahí en el museo cuando los trajimos, el angelote, pero un angelote de metro y pico que apareció pegado en Punta Rabiosa por la zona de dentro, por la barquería. Antes hablaste de que tu padre había visto una orca, ¿es normal? Yo he visto una orca. Vamos, he visto una familia de orcas dentro de la bahía. ¿Dentro? Dentro de la bahía. Entraron el año, debió de ser el 80 y algo. Entre el 82 y el 87. Entraron por la bahía, llegaron a la isla de la Horadada, se acercaron a la isla de la Torre y ya no entraron más, dieron la vuelta y se marcharon. Pero se les vio muy bien el macho y las dos hembras, porque el macho, como tiene esa aleta tan impresionante, o sea, eso lo tenemos certificado. La de la orca de Benjamín no la tenemos certificada científicamente, la tenemos certificada oralmente por Benjamín. Yo la tradición oral que recibí de mi padre la transmito como la recibí. Y vamos, por supuesto, como todos pensamos nuestro padre, pues no es una mentira y no... Y lo que normalmente se ha entrado es el arguaje, que es lo que la gente llama delfines, que son arguajes. Sí. El delfín es muy raro que entre en la bahía, no sea que venga ya muerto a morir, pues son especies de aguas más abiertas. Entonces normalmente son arguajes, que son los grises, estos los que aparecen en las películas. Bueno, yo también vi una ballena en la bahía. Sí, yo también. Sí, vimos una ballena. Bueno, yo he visto varias ballenas en la bahía. Sí. No vivas. Muertas. De las cuales me han tocado todas. Me van a perdonar, estoy observando que hay como una especie de añoranza de lo que era la bahía. Yo no sé si mañana saldrá alguna reseña o algo en los periódicos, pero sería muy conveniente que se reclamase una especie de recuperación de toda la bahía, lo que había. Frente al turismo sería maravilloso que los niños que vinieran a Santander podrían volver a los muelles y coger sus panchos como cogían.
Yo creo que hay un problema aquí general de contaminación, y perdone que insista en el tema, es lo que puede haber en la bahía. Pero también me pregunto que toda la porquería que se llega a la depuración de San Román, ¿no? Donde está ahí, y luego eso se vierte. Pero, ¿qué va ahí? Porque todo ese agua que sale por ahí, como las corrientes vienen de oeste a este, entran con las mareas, entran aquí, me imagino, en toda la costa. Yo creo que habría que hacer algún esfuerzo para que se tomaran algunas medidas en este sentido. Se lo cuento luego el procedimiento de saneamiento, pero vamos, se lo cuento luego aparte porque si no estamos aquí una hora contando porque participé en el proyecto de saneamiento de la bahía. Entonces es bastante más complejo de lo que parece. Pero luego se lo cuento a usted. ¿Influye algo las actividades náutico-deportivas del verano en el tema de la pesca? Que haya más o menos, cada vez parece que hay pues más motos de agua y más, bueno, no sé si más o muchos últimamente, en los últimos años, y se influye algo en la pesca. Mucho influye, porque ya no se va al remo generalmente. Las motos, fíjate, con esa turbina van rompiendo agua y haciendo mucho ruido. Y los motores, generalmente, si se observa un sábado, un domingo, un festivo, el mes de agosto y medio de septiembre, el puntal es una cadena continua de barcos a todo gas, a todo trapo, las zodias, los motos de agua, y eso, claro, embala el pescado, y hay pescados a los que mata, claro. De todas maneras, sí, eso embala muchísimo al pescado, pero muchísimo. Incluso se da el caso de que hay peces de poco agua y es que no vuelven a aparecer porque se revuelve mucho el agua y el ruido, y claro, se embala, el pescado se embala. Entonces sí influye mucho en la pesca. No solamente eso, sino que incluso muchas veces, si estamos pescando al disparo, es decir, con las cañas largadas, las cañas, una marea fuerte, tienen como 50 metros de hilo. Pues a mí, en más de una ocasión, ha llegado pues algún barco de vela y se ha llevado con toda la orza por debajo, se lleva las cañas y dice, oye, ten poco cuidado y tal. Bueno, pues o sea que sí molestan en ese aspecto físicamente. Y pasan pegados para que les veas cómo corren y te hacen bandazos en las cañas, hace que los tiros no trabajen en condiciones. La verdad es que sí, es una cosa que no se tiene demasiado en cuenta y sí que influye mucho en la pesca. Sí. ¿Influye también el pH del agua o la variación de pH del agua? Sí. ¿Influye? Yo lo que le quería comentar es, ya para ir acabando, es el ruido. El ruido es una contaminación que normalmente no somos conscientes, porque hablamos de vertidos, humos, o sea, hay cosas que vemos, pero el ruido no se ve. Yo les puedo asegurar que dentro de la bahía es como una discoteca, lo que se oye ahí abajo. O sea, es un ruido, pero constante. Además es que el ferry, estando debajo del agua en la punta del Médico, ya desde que arranca el motor ya le oyes. Y cuando te pasas cerca, eso ya es un machaqueo impresionante. Pero claro, eso hay que ir sumando frecuencias, hay que ir sumando motores, hay que ir sumando motores de agua. Vamos metiendo ruido, y resulta que hay una contaminación acústica dentro de la propia bahía bastante seria, y es una cosa que nadie se ha preocupado prácticamente de ella. El ruido afectará mucho más a los mamíferos que a los peces, ¿no? El ruido afecta a los mamíferos, pero afecta también a todos los peces que tengan vejiga natatoria. Que son casi todos los peces. A eso voy. O sea, todas las estructuras debajo del agua que retengan aire o gas, con el ruido son tímpanos. Sí, porque son vibraciones. De resonancia. Claro. De hecho, los cucos se llaman cuco porque hace el ruido del cuco, no porque se parezca a pájaros, sino porque hace el ruido del cuco. Y lo hace gracias a esa vejiga natatoria. Si lo habéis destripado un cuco, sale una vejiga natatoria muy fuerte, muy musculosa, y es una caja de resonancia, es un tambor. Entonces, todo aquello que tenga aire está afectado por la contaminación acústica.
y las estructuras que no tengan aire, pues sabemos poco de ello, lo que puede afectar la transmisión, pues debajo del agua se transmite el sonido mejor que por el aire. Bueno, tenemos alguna... Yo ya por rematar, Alfonso, de tus padres, de tus abuelos, volviendo a esa que a mí me gusta rememorar, la palabra rememorar un poco aquella bahía, ¿qué es lo que más puedes recordar? Lo que más recuerdo... ¿Qué más ilusión te hace de recordar? Mi abuela, la esposa de mi abuelo, el Calafate, cómo pescaba ahí las tierras de Pompeyo, que son las que todavía están, que no se han destruido, cómo pescaba almejas ella y sus hijas, entre ellas mi madre, cómo pescaba almejas ahí, siempre. Debajo de las que hay. ¿De las que hay qué? Porque esas las taparon. No, las que hay, quedan. Sí, quedan. Son artificiales. No, quedan. Porque yo he pescado gusana allí. Ahora. Y almejas. Ahora no. Yo ahora sí. Yo digo que después cuando vimos el relleno. No, pero el relleno. Rellenaron de piedra. Pero más al este. Yo hablo de la piedra que está junto al muro. Ahí todavía hay gusana. Le bajaba el barco cuando le botaba y toda esa. Pero más hacia el muro todavía. Todo eso es pedregal que sigue como estaba. Ese sigue como estaba. Lo que han rellenado es la parte de la grada, lo que han quitado. Toda esa zona no, pero la piedra sigue habiendo gusana y sigue habiendo cámaros, sigue habiendo mulatas. Entonces, eso está como estaba. Y ya digo, cómo lo pescaban allí y cómo en la zona esta entre el balneario de la Madalena y Bikinis, cómo pescaban allí mis tíos, mi tío Manolo, Chatarrero y compañía, nécoras, esquilas, o avance. Pero sí, las cañaveras, sí. Bueno, eso es lo que yo más recuerdo de esa zona de la bahía y por supuesto en mi tiempo de niño, de crío, cuando corría a la escuela, los panchos, los panchitos, cantidad de panchos y peces buenos. Ya digo que cuando me corría a la clase, bueno, yo todavía pesco chaparrudos, pero gigantes, yo los pesco. No ahí, yo tengo otra zona. Es fuera de la bahía, pero gigantes. No se lo digo, pero gigantes, más grandes que esta botella. Hoy, en la última marea. Entonces, eso es mi recuerdo, los panchitos. La época aquella de que con el pantalón corto y roto y casi descalzos andábamos con los pilotes ahí con un trocín de hilo que le empalmábamos con nudos y con un anzueluco, hasta con una aguja a veces hacíamos una miga de pan para los mules y luego los mules a Rampín, esa zona, aquella zona de la boga, el mule a Rampín, y de vez en cuando es un jargo, una dorada, que era un pulpo. Entonces eso es mi recuerdo de aquellas épocas. Benjamín, de la terra. Solamente, bueno, pues en principio decir que justamente lo que estamos pensando a todo el mundo, usted lo decía, tenemos que transmitir la idea de que la bahía se puede, si no recuperar, por lo menos mantener en las situaciones actuales, evitar, y todos podemos hacer los vertidos que tenemos de plásticos a la mar, y eso es misión de todos, no voy a decir que eduquen otros, tenemos que ser nosotros, es mi misión. La bahía, en el año 1575, Joris Soelnagel, el que dibuja el clásico Santander medieval, escribe y dice que es prodigiosa la cantidad y variedad de peces que hay en esta bahía. Es un año 1575. Bueno, pues ya no es la mitad de la bahía, es lo que nos queda de entonces, ahora es la mitad. Vamos a mantenerla. Bueno, espera un momentín que... ¿Hasta qué año más o menos hubo voces de alquiler en el Palacete? Eso ni idea. ¿Hasta qué año estuvo en la Magdalena? En los últimos en la Magdalena. En el Palacete, sí. Sí, me acuerdo de aquel señor que alquilaba los botes. Bear. Un poco. Sí, es justamente. Bear, que viaja en Tetuán. Igual hasta los años 60. Sí. No, antes estuvo como mucho hasta los años 60 o sí, lo dejó. También luego había otro señor,
que no me acuerdo cómo se pillaba, que recuerdo con los ojos muy rojos, que tenía otro bote que también lo alquilaba, era con conductor, es decir, te daba un paseo por la bahía y dabas una no sé qué y te cobraba no me acuerdo cuánto. La idea que tengo es que muere son los años 60 o no más tarde. Había un botero que se llamaba Lipe, ahí en el Palacete, al oeste, y hacía aportes al sanatorio de Rosa cuando existían los puentes. A Pontejo, sí. Y el hombre que cuidaba los botes que amarrábamos allí de punta. Sí. En la esquina que era de Pontejo, aquella de las manos, así, porque eran botes de remo, no había motores. Bueno, ya un detalle nada más, hablando de lo de las manos, la Fenómeno se llama la Fenómeno porque la Fenómeno era la señora que andaba allí con los ganguiles y todo aquello, que tenía unas manos también como el de los botes, tenía unas manos y por eso tenía 6 dedos, y era muy rara una persona, que se llama la Fenómeno esa zona de ahí. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos ustedes por la participación y bueno, que contemos que la bahía pues no va a volver nunca biológicamente a ser lo que era porque la situación no es la misma, pero bueno, y puede ir evolucionando y puede que vaya evolucionando en mejores tiempos de los que ha... Perdonadme que os haga un apunte, todos los que llevamos niños en el barco y les enseñamos la higiene de no tirar nada al agua, que no se te ocurra a ti tirar ni un papelillo ni nada, porque eso aquí esa es la suerte que tenemos, que los chavales sí que están retomando la limpieza de la bahía, pero que además no se te ocurra, te digo, tirar. Yo les puedo comentar que el último estudio estamos llenos de plástico por dentro. Ah, yo creo. Orinamos y defecamos plástico. Ahí es eso. Sí, así es. Micropartículas. Así es. Muchas gracias.